Muy buenas y bienvenidos a nuestro canal de EnterPy, donde ya sabéis que programamos todo con Python. Este será el primer vídeo de nuestro primer proyecto, que va a consistir en crear un programa que haga diagramas UML como churros. Y como seguro que te estás preguntando lo que es un diagrama UML, te lo voy a explicar en la pizarra. Los diagramas UML se utilizan en programación orientada a objetos, pero vamos a ver qué es eso de los objetos. En programación hay distintas formas de escribir el código. Ya puede ser con una secuencia y sin ningún orden, o puedes crear funciones a las que vas accediendo, y desde un día se diseñó la programación orientada a objetos, que desde aquel momento todo cambió a mejor. Para entenderlo, vamos a un ejemplo. Imagínate un coche, que para un lenguaje humano es un objeto, ¿verdad? Pues vamos a escribirlo. Por lo que sabemos, un objeto tiene cosas y puede hacer cosas. Por ejemplo, un coche tiene unos años, una matrícula, un color. Y también, por ejemplo, puede arrancar, detenerse, girar. Esto así se entiende muy bien, ¿verdad? Pues, señoras y señores, esto que hemos definido es una clase. En concreto, la clase coche, que tiene atributos y realiza métodos. Esto es la programación orientada a objetos. Es decir, yo defino una clase que tiene atributos y métodos y luego defino un objeto único que, dándole valores a estos atributos y a estos métodos que hemos definido, me genera ese objeto único. Para crear lo que significa un diagrama UML, lo que se suele hacer es que esto se recuadra y se ponen todos los objetos en la pantalla para tener un diagrama UML. Pero como he dicho, aquí solamente hemos creado la clase coche, pero podemos también diseñar, por ejemplo, la clase motor, la clase carrocería, la clase ruedas. Entonces, diseñando todo esto, tenemos en la pantalla todas las clases definidas que vamos a utilizar para nuestro programa y que luego vamos a poder utilizar de una forma mucho más sencilla. Bien, aquí por ejemplo en la pantalla tenemos cómo quedaría. Tendríamos la clase coche, la clase motor, la clase ruedas y luego yo defino por ejemplo un coche y le digo que tenga todas esas diferentes subclases como son el motor, las ruedas, la carrocería, los frenos, todo lo que yo quiera. Entonces he definido el motor tiene atributos cilindrada y potencia y por ejemplo tiene como métodos acelerar. Las ruedas tienen tamaño, material y lo que pueden hacer es o frenar o girar, lo que yo quiera. Así que, habiendo explicado esto y como todavía no es necesario que lo entendáis al 100%, vamos a comenzar a programar un poquillo, porque así lo vais a entender muchísimo mejor. Venga, vamos allá. Bien, estamos aquí en PyCharm, que es el entorno de desarrollo que a mí más me gusta. Y bueno, antes de empezar, lo más importante, si hay alguna duda o si hay algo que queráis que yo explique de una forma más fácil, decídmelo en los comentarios porque sin ningún problema me gustaría responderos. Voy a explicaros ahora cómo va a ser la estructura o cómo voy a estructurar yo los programas, ya que siempre me gusta hacerlo de una forma determinada. Primero, me gusta definir una función principal a la que voy a llamar main. Vale, esta función simplemente le he puesto pass para que simplemente exista y no haga nada. Si yo ahora ejecuto esta función, obviamente no va a hacer nada porque le estoy diciendo pass. Como veis, simplemente se ha ejecutado y no tiene ningún problema. Esto significa que ha salido con el código 0, que significa que no ha habido ningún problema. Si hubiera algún problema, a lo mejor aparecería ahí que ha salido con el código 1, con el código 1.000.000 y pico. Cada forma que tiene de salir del programa muestra si ha sido exitoso o no. Ahora que tenemos definido la función main, lo que yo hago siempre es definir el bucle principal, que este bucle queda de la siguiente forma. Y dirás, ¿qué significa esto? Básicamente lo que significa esto es que la variable name con los dos guiones delante y detrás es una variable que se crea cuando tú ejecutas el programa o este fichero en concreto. Entonces tú cuando ejecutas el fichero, ese fichero tiene un nombre. Si yo ejecuto este fichero o ejecuto este programa desde el mismo fichero, se va a llamar barra baja main barra baja barra baja. Pero si yo ejecuto este fichero o todo este programa desde otro módulo o desde otro fichero importándolo, ese nombre barra baja name barra baja ya no se va a llamar así, sino que se va a llamar como se llame mi propio fichero. Como a lo mejor ha sido un lío, voy a hacer un pequeño ejemplo. Para eso voy a crear un nuevo fichero que se va a llamar prueba y a este de main voy a cambiarle un momento el nombre y le voy a llamar algoritmo.
Ahora yo desde prueba, que está en la misma carpeta, lo que voy a hacer es que voy a importar algoritmo. Si yo ahora le doy a ejecutar, directamente lo ejecuta sin hacer nada. Pero imagínate que ahora yo quito este bucle y saco el main de ahí. Bueno, primero vamos a decir lo que va a haber en main. En main primero vamos a hacer una función que sea decir hola. Si yo ejecuto esto desde aquí, va a aparecer hola. Si yo lo ejecuto desde fuera, no va a hacer nada. Y si yo muestro este nombre, cuando lo ejecute desde aquí, este nombre pone main, y cuando lo ejecuto desde fuera porque lo he importado, lo que me va a poner es algoritmo, que es el nombre del fichero anterior. Una vez que hemos explicado esto, voy a dividir el programa siempre en 3 partes. La primera va a ser donde vamos a importar, que aquí por ejemplo vamos a importar tkinter porque luego lo vamos a utilizar para crear ventanas. Luego tenemos el módulo donde definimos las funciones. Y luego tenemos el módulo principal, que es donde está el bucle principal. Y ahora que ya sabemos la forma que va a tener nuestro programa, vamos a empezar a crear la primera ventana. Para eso vamos a utilizar la librería que acabamos de importar, que es tkinter. Lo que vamos a hacer es que la vamos a importar como tk. Por lo tanto, cualquier función, método, clase que utilicemos de esta librería, la vamos a importar como tk. Y lo que sea, en vez de tkinter. Y para ello lo primero que vamos a hacer es que en la función principal, en defMain, que es lo que se va a ejecutar luego en el programa, lo que vamos a poner es root es igual a tk.tk. Con esto lo que yo hago es que utilizo la clase tk. La clase tk lo que hace es crear una ventana con sus atributos que son tamaño, el color, título, el icono, todo eso lo crea. Y tiene métodos que serán, por ejemplo, hacer más grande, cerrar la ventana, ponerle más cosas dentro. Entonces, como podéis ir viéndolo, al final estamos utilizando clases para crear objetos. En este caso, el objeto es root, que es el objeto principal de la ventana. Y simplemente creando este objeto no nos va a aparecer nada. Pero si ya utilizamos el método, que es lo que hace main loop, lo que estamos diciendo es que ejecute el bucle principal, que lo que va a hacer es crear la propia ventana. Si esto lo ejecutamos, de repente nos crea esta ventana que me ha salido en la otra pantalla y que tiene un color blanco y tiene unas dimensiones determinadas, que luego yo obviamente puedo modificar. E imagina que ahora queremos cambiar el título de la ventana. Entonces lo que tengo que utilizar es el método root.title. Y voy a hacerlo de una forma determinada. Aquí voy a tener el método mainLoop que lo que hace es que haga el bucle y luego yo voy a definir root.title. Este es el método que lo que hace es cambiar el título. Y le voy a poner un título cualquiera. Si yo ahora lo ejecuto, me sale esta ventana. Como vemos, el título no ha cambiado. En el título pone tk. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo he definido o utilizado el método fuera del bucle principal. Lo que yo tengo que hacer es que todo lo que yo vaya a cambiar de la ventana lo tengo que hacer dentro de este bucle. Por lo tanto, si yo esto lo saco de aquí y lo pongo aquí dentro, entonces cuando lo ejecute me va a aparecer el título cambiado y todo va a estar perfecto. Así que recordad, siempre que queramos hacer algo sobre la ventana lo tenemos que hacer dentro de este bucle. Y ahora, por ejemplo, a la ventana le vamos a cambiar el color y le vamos a poner el color azul. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a hacerlo de una forma muy sencilla. Utilizamos el objeto root y utilizamos el método config. A este método le tenemos que introducir los atributos que van a ser bg de background, que es el fondo, y vamos a poner, por ejemplo, color blue. Todo esto obviamente siempre en inglés. Cuando lo ejecutamos, directamente nos aparece la pantalla en azul. Pero en verdad vamos a intentar hacer las cosas bien. Lo normal es que en vez de cambiar el fondo en la propia ventana, lo que se suele hacer es que se suele crear un canvas, es decir, un lienzo donde empezamos a poner los objetos dentro de la ventana. Y para esto vamos a quitar esto que hemos puesto, lo del título sí que lo dejamos, pero vamos a definir el lienzo. Para eso definimos el objeto lienzo y le vamos a decir que es igual a objeto canvas de la librería tk. Y aquí lo que tenemos que poner es dónde va a ser el máster, es decir, dónde va a aparecer ese lienzo. En este caso va a ser root. Es decir, vamos a utilizar el objeto root para meterlo como parámetro en Canvas. Y con esto, y diciendo lienzo.pack, que es la forma que tenemos de decirle que aparezca en la pantalla,
me va a salir el lienzo. Obviamente el lienzo yo no lo veo porque está en blanco. Pero si yo, por ejemplo, ahora al lienzo, ¿vale? No a la ventana, le digo lienzo.config y le voy a decir background es igual a red, me va a aparecer en rojo y que obviamente cuando yo lo rescale vamos a poder ver que la ventana es lo que está en blanco y el lienzo es lo que está en rojo. Y este ha sido el primer vídeo. No quiero hacerlo demasiado extenso, sino simplemente quiero que hayamos entendido lo que es el UML, lo que son los objetos y las clases, aunque no hace falta que lo hayáis entendido perfecto, ya que esto se va a ir entendiendo con el tiempo, y que empecemos ya a hacer las ventanas, porque en el próximo episodio lo que vamos a aprender es a hacer cosas un poco más chulas. Venga, espero que os guste, espero que hayáis entendido todo lo que he explicado, y si no, que me lo preguntéis en los comentarios. Un saludo.